A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es martes 28 de agosto y le damos la más cordial bienvenida a su programa Minuto a Minuto. El día de hoy vamos a hablar sobre propiedad intelectual, el derecho que tienen los autores, los intérpretes, etcétera, a poder redituar sobre su obra y cómo eso afecta una actividad tan particular como lo es la radiodifusión, lo que hacemos nosotros aquí en Radio Monumental, la actividad que hacen otras televisoras, en general lo que hacen los medios de comunicación. Y para ello hemos invitado al día de hoy al abogado especialista en temas de propiedad intelectual, el licenciado Carlos Corrales, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, las gracias a usted por venir y acompañarnos. Para comenzar desde lo más general, don Carlos, ¿qué protegen los derechos de autor? Y después si entramos al tema de la propiedad intelectual en general. O tal vez si lo hacemos al revés. Al revés, mejor propiedad intelectual, claro, perfecto. Sí, porque el término genérico es propiedad intelectual, que protege todas las creaciones de carácter intelectual. Ahora bien, unas de esas creaciones tienen naturaleza referente a las obras literarias y artísticas. Entonces, esta parte de la propiedad intelectual, algunos la denominan propiedad literaria y artística o derechos de autor. Y la otra área de la propiedad intelectual es la referente a marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes, que es lo que se denomina la propiedad industrial. Entonces, lo genérico, derechos de autor, y por un lado, lo genérico, propiedad intelectual, y por un lado, derechos de autor, y por otro lado, propiedad industrial. Perfecto. Teniendo eso claro, don Carlos, hablando por ejemplo de la música es una creación de un individuo o de un grupo de personas que reclaman ese esfuerzo intelectual por haber compuesto una música, la letra, etcétera. La protección que les da la ley a esa creación es eterna, es por las generaciones que vengan después, los hijos, nietos y bisnietos de esos autores, de esos intérpretes, de esos compositores, ¿podrán redituar de esa protección siempre? Se habla en derechos de autor de las obras que están en dominio privado y las que están en dominio público. Las de dominio privado es precisamente lo que se refiere a su pregunta. La protección es la vida del autor más 70 años después de su muerte. Después de esos 70 años, la obra pasa a dominio público, o sea que cualquiera puede utilizarla. Puede interpretarla, puede difundirla, puede reproducirla, puede ejecutarla. Como por ejemplo, la obra de teatro de Lope de Vega, Fuenteovejuna. Ya es una obra que está en dominio público. Si Michelle Mitchell perteneciera a un grupo de teatro, decide hacer el montaje de Fuenteovejuna, ¿no tiene que pagar en ese caso algún canon o algo por el derecho de poder interpretar esa obra? No, en absoluto. Porque precisamente la Constitución Política de Costa Rica, como lo dicen la mayoría de las constituciones políticas, se protege las producciones intelectuales con arreglo a la ley, primero que todo. Y segundo, se dice que es una propiedad temporal, o sea que no es una propiedad perpetua, sino temporal por un periodo determinado. ¿Cuál periodo? El que determine el legislador de cada país. Aquí en Costa Rica, esto varía de país en país, don Carlos, si no, por favor, corríjame, pero ¿quiénes son los titulares o los beneficiarios, diría uno, de la protección de derechos de autor y propiedad intelectual en general? ¿Quiénes son los titulares de esa ley? El autor, o sea, el creador de una obra, en el tanto esa obra sea original,
propia, porque para que una obra sea protegida tiene que ser personal, una creación directa de esa persona. En segundo lugar, los artistas que interpretan o ejecutan una obra, por ejemplo, tomemos como ejemplo la obra musical. Ujú. Entonces, no sé qué, Roberto Cantoral, mexicano, él crea la obra Reloj, La famosa canción. la famosa canción, Ujú. linda. Después viene no sé quién, Julio Iglesias, Luis Miguel, la interpretan. Y finalmente viene el productor fonográfico, quien es que graba esa interpretación y la reproduce en diferentes formas. Y lo mercadea. Y lo mercadea masivamente. y lo distribuye. Entonces es importante, Michelle, de que el derecho de autor protege a los autores, pero luego los artistas, intérpretes y productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, como es la radio y la televisión, están protegidos por lo que se llama los derechos conexos. Ujú. Por eso es que las leyes normalmente se denominan leyes de derecho de autor y leyes y de derechos conexos. Conexos, ujú. ¿Por qué? ¿Por qué conexos, análogos o afines? Porque el artista y el productor están interpretando y están fijando una obra protegida por el derecho de autor. El artista y el productor no son autores, pero están cercanos Ujú. a los autores, y de ahí entonces surgió la denominación, la terminología derechos de autor y derechos conexos. Ahora, ¿tiene preeminencia el autor, el compositor de esa obra sobre los intérpretes, sobre quienes hagan el mercadeo, o están a un mismo nivel, don Carlos? Bueno, eso fue una discusión de muchos años. Ujú. Y hasta se hablaba en alguna época de la Guerra Santa, porque originalmente se protegía a los autores. Cuando surgen los diferentes medios tecnológicos, van surgiendo los intérpretes, van surgiendo los productores fonográficos. En la terminología del derecho de autor son las fijaciones sonoras, Ujú. lo que antiguamente llamábamos discos, pero es la fijación sonora. Puede ser un CD, puede ser un cassette, exactamente, puede ser... antes era un disco de vinil, Ujú. ahora puede ser un cassette, puede ser la memoria de una computadora, Ujú. puede estar en un servidor con las nuevas tecnologías. Y entonces los autores decían, no, nosotros somos los autores de la obra y somos los únicos titulares de ese derecho. Y entonces, por supuesto, fue un debate de muchos años, bastantes años, hasta que en 1961, con la Convención de Roma, fue que internacionalmente se protegió a los artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Ujú. Ahora, don Carlos, no, me dice que están protegidos. ¿Están al mismo nivel o no están al mismo nivel? Perdón, sí. ¿Están al mismo nivel? No. No, eso formaba parte también Ok. de la discusión. Ujú. Sí, los autores no tenemos prioridad, los derechos conexos también tenemos cierta prioridad, porque si la obra no se interpreta y no se difunde, pues entonces no es conocida. Nadie la conoce. Nadie la conoce. Y entonces, finalmente los tratados internacionales que regulan la materia dijeron, le dejamos al legislador nacional de cada país Que defina. que defina, y entonces pues hay diferentes sistemas. ¿Aquí en Costa Rica? Aquí en Costa Rica yo diría que no obstante la práctica internacional, solo hay una disposición al respecto, Ujú. que dice que lo que se recaude por parte de los artistas le corresponde recaudarlo a los productores fonográficos, primero que todo. O sea, los productores recaudan. Ujú. Y tienen que darle el 50%
a los artistas. A los artistas. Sí. Le pregunto Pero en cuanto a autores no hay una regulación. Entonces, una práctica internacional es que el derecho conexo recibe un 50% de lo que generan los autores, pero es una práctica, no es una disposición legal. Lo pregunto porque una canción bellísima, Eso es imposible, de Ray Tico. Una canción bellísima, claro, de las creaciones más hermosas que tiene la música en este país. Y la reinterpreta después Arnoldo Castillo, que además la populariza, la trae a valor presente, y mucha gente ahora está cantando esa canción que ya tenía sus añitos, y cuando le hacen el homenaje a don Ray Tico poco antes de él morir, resucita esta canción. Si es interpretada por este artista más contemporáneo y él acuñara esta canción, este fonograma en un disco, se supone que entonces lo que él reciba debería dar la mitad al autor, porque entonces sus derechos todavía siguen vigentes. Me dice que la vida y 70 años después. No, hay un matiz. Ajá. Digamos que Arnoldo Castillo, en el ejemplo que usted nos está poniendo, para poderla interpretar y para poderla fijar, entonces ahí Arnoldo Castillo estaría en dos roles, uno como intérprete y otro como productor fonográfico. Necesita ponerse de acuerdo, están en vida el Ray Tico con Ray Tico, para poder utilizar eso. Es imposible. Ahora bien, teniendo esa autorización, ya Arnoldo Castillo es titular de su propia interpretación y como productor fonográfico de los derechos sobre el fonograma correspondiente. A esa interpretación. A esa específica. Si Ray Tico, que duele tanto que haya fallecido y nos haya dejado, ahora los herederos, entonces podrían decir, la interpretación de Arnoldo Castillo le damos autorización exclusiva a Arnoldo Castillo, o no se la damos exclusiva. Si se la dan exclusiva, solo Arnoldo Castillo puede seguir interpretando, pero lo normal en el mundo musical es que esas interpretaciones no son exclusivas, esas autorizaciones no son exclusivas, sino que se le puede dar a diferentes intérpretes. Hemos hablado de un nivel del derecho de autor y los conexos. En este caso, por ejemplo, el autor y el intérprete y el productor. Vayamos ahora al caso de los medios de comunicación. Radio Monumental y las distintas emisoras que pertenecen a Central de Radios. Algunas tienen un importante contenido musical, una como Monumental no tanto. Es más deportes, más programas como de opinión y demás. En este momento, los medios de comunicación deben pagarle a las empresas disqueras y deben pagarle también a los autores y a los intérpretes por utilizar las canciones en general, la música en general. ¿Por qué no se hace una diferenciación entre quien al 100% programa música y quienes, como en el caso de nosotros, tienen una importante cuota de su producción en programas de opinión? ¿Por qué no hay una diferenciación, don Carlos? Antes de que comentemos un poquito eso, creo que tendríamos que hacer unas notas aclaratorias previas. Primer punto, y es un tema que está en discusión en este momento en la vida nacional, es que esos derechos intelectuales que hemos comentado se pueden ejercer en dos formas, en forma individual o en forma colectiva, o sea, agrupados mediante una asociación, los artistas, los productores o los autores. Entonces son dos formas de gestionar ese derecho, en forma individual o en forma colectiva. Entonces, con relación al tema de la radio y la televisión, es un aspecto que en este momento ha sufrido
una serie de negociaciones, de conversaciones, de reuniones con las agrupaciones que representan a estos sectores de autores, intérpretes y productores, y por otro lado la radio y la televisión. Porque la radio y la televisión en este momento no está desconociendo los derechos que ellos tienen. Lo que pasa es que la forma como se pretende cobrar y sobre lo que se pretende cobrar, se han presentado situaciones que lo que el derecho llama abuso del derecho. Abuso del derecho es tener un derecho e ir más allá. Yo tengo un derecho... Darle la mano y cogerle el codo. Exacto. Lo dirían en buen tico. Exacto. No sé. Derecho es que usted en su casa, usted tiene el derecho sobre el terreno donde está su casa, pero resulta que exactamente en la colindancia pone una chimenea de estas para hacer barbecue y la dirigida hacia el vecino y le tira todos los olores al vecino. Usted tiene derecho a construir en su casa, pero no tiene derecho a contaminar la propiedad vecina, claro. Eso es más o menos un ejemplito de lo que es abuso del derecho. Y entonces una cosa es tener el derecho sobre las obras musicales, sobre las interpretaciones, sobre las producciones fonográficas, y otra cosa es abusar de ese derecho. ¿Por qué? O no tenerlo. Pero si me permite sí, claro. un segundito para completar la idea. Y entonces, volvamos. Con relación a la radio y la televisión, sí, se discute no el derecho, sino la forma de cobrar ese derecho y sobre todo si esas entidades están legitimadas para cobrar el derecho. Si representan genuinamente los intereses, por ejemplo, de los intérpretes. Exacto, porque es lo siguiente, que se dice, representamos el repertorio universal. ¿Eso qué significa? De todas las canciones o todos los fonogramas de todo el mundo. Bueno, pero ¿qué significa desde el punto de vista de comprobación de derechos? Porque yo le puedo decir a usted, yo le vendo a usted todas las casas de Atillo. Y entonces, lo primero que usted me va a decir es, bueno, demuéstreme que usted es el propietario de esas casas. Pero no simplemente porque yo digo soy el propietario de todas las casas de Atillo. Yo tengo que pagarle a usted por esa. Ya usted va a decir, no, la venta es correcta. No, es necesario comprobar, tener los derechos correspondientes. Yo quisiera, para claridad de nuestros amigos oyentes y quienes nos están viendo a través de Canal 2, tal vez precisar esto. Este medio de comunicación en particular, Central de Radios como grupo, reconoce, por supuesto, los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones y también los intérpretes, si está de acuerdo, y de hecho paga un canon por poder utilizar esa música. El tema es el cómo se establece ese cobro. Hace algunos días tuve oportunidad de asistir a una reunión de la Cámara Nacional de Radio y Televisión en donde están agrupadas radioemisoras, televisoras, que de alguna manera u otra utilizamos la música en nuestro quehacer. Ustedes escuchan la música que a la hora que inicia este programa, etcétera. Pero allí un poco la insatisfacción venía del cómo se cobra. Y aquí quiero llegar a un punto muy importante. ¿Se cobra sobre los ingresos, don Carlos? ¿Sobre los ingresos que genera una radioemisora? ¿Y por qué se cobra sobre los ingresos y no sobre el uso específico de ese repertorio? Tal vez es la parte donde a mí no me calzan las cuentas, ¿verdad? Eso es como decir, sí, yo le cobro a usted sobre sus ingresos, pero entonces sobre mis ingresos se están tomando en cuenta todo el esfuerzo comercial que se está haciendo acá, todo el esfuerzo para poder poner antenas, puestas cámaras para que ustedes nos vean, pagar el salario de los que estamos aquí trabajando. De repente es como un bocado muy grande. Entendemos que hay que pagarlo, pero el bocado tiende a ser algo grande. Sí, claro. Ese es uno de los puntos de controversia. Porque lo más fácil es decir, yo tengo el repertorio universal, lo que significa toda la música que se interprete, que se utilice o se interprete, yo la represento. Y por otro lado decir, yo fijo unilateralmente los precios o las tarifas correspondientes. Y entonces, bueno, en el caso de la radio y de televisión,
se habla de porcentajes sobre ingresos brutos. Eso quiere decir que después de que usted pagó sus impuestos, pagó todos sus costos, gane o pierda, usted igual tiene que llegar y pagar ese derecho. Sí, pero sobre ingresos brutos. Sobre ingresos brutos, por eso. Total, o sea, no rebajando los costos. Sobre sus ingresos brutos. Que ahí es donde me parece que es verdaderamente peligroso, porque esto potencialmente puede quebrar emisoras. Claro. O es injusto, como por ejemplo, que se pretende cobrar en cumpleaños, 15 años. Eso se está dando, don Carlos, que en una fiesta privada, Michelle Mitchell va a celebrar algo, no sé, un cumpleaños. Si yo pongo música, el poder utilizar esos fonogramas, esa música, me hace a mí entonces, me obliga a tener que pagarle a alguna de esas organizaciones. Esa es la pretensión de esas organizaciones. Porque una cosa que no comentamos es que si bien el derecho es la vida de los autores más 70 años, también el derecho tiene excepciones, y hay una serie de excepciones de circunstancias especiales que dicen en esos casos no hay que pagar. Pero entonces usted ve, por ejemplo, que si uno va a estudiar en los sitios de internet de estas sociedades, se encuentra con que el tarifario se refiere, por ejemplo, a turnos, a fiestas comunales. En una soda, en un restaurante, yo soy dueño también, de una soda y pongo una radiecito, tiene sintonizado Monumental, ¿tiene que pagarlo también? Sí. Por ejemplo, también en los consultorios, un consultorio médico, un dentista, un abogado, que pongan música también. Y hay otro aspecto de por medio, que ese surgió precisamente en los últimos 2 días, que es que en los últimos 3 o 4 días, la Sala Cuarta emitió una resolución que se la voy a explicar lo más sucintamente. Es, en cuanto a derechos conexos, artistas y productores fonográficos, el derecho le surge del artículo 12 de un tratado internacional, que dice que cuando se utilicen esos fonogramas editados con fines comerciales, los artistas y los productores tendrán derecho a una remuneración. Pero ese mismo tratado, en el artículo 16, dice que los estados le pueden hacer reservas a lo que dispone el tratado. Una reserva en derecho internacional público es que el estado dice: este artículo o este otro no lo voy a aplicar por razones propias de soberanía nacional. Eso fue lo que pasó, don Carlos, en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, y Costa Rica hizo reserva. No hizo reserva porque había necesidad de hacer reserva. La reserva la hizo en la Convención de Roma, pero ahora que usted menciona el TLC con Estados Unidos, hay una norma igual en el TLC con Estados Unidos que dice que los estados no podrán aplicar este derecho a favor de los artistas y de los productores fonográficos en cuanto a la radio y a la televisión. No aplica a medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Costa Rica hizo una reserva, ya se depositó en Naciones Unidas y en la OMPI y está vigente. Y entonces, una entidad de gestión presentó una acción de inconstitucionalidad para decir que esa reserva es inconstitucional. Esa es Fonotica que representa particularmente a las casas disqueras. Y a los productores fonográficos, sí. Y entonces la Sala Cuarta dijo no, el Estado costarricense estaba en pleno derecho de hacer esa reserva, porque precisamente el sentido y el motivo de las reservas es de lograr equilibrios entre los usuarios, los consumidores y los titulares de derecho. Don Carlos, le voy a robar un minutico a mis amigos de Noticiero Deportivo, pero nada más para preguntar esto. Y eso sucede, por ejemplo, quiero abrir una soda, un restaurante, un establecimiento comercial, pasa mucho con los patentados en mi municipalidad.
y veo que como parte de los requisitos dice pago de los derechos, no están de bienes inmuebles y demás, y la patente, pero además el cobro de estos derechos. ¿Quién cobra estos derechos? Bueno, porque, por ejemplo, aquí está en una municipalidad. Si alguien me llega a cobrar, ¿cómo sé yo que de verdad me está cobrando la persona que corresponde y que sí, estoy pagando lo que corresponde? Eso fue cierto hasta hace unos meses, porque había un reglamento al artículo 50 de la Ley de Derecho de Autor que habían gestionado estas entidades de gestión, de que para obtener patentes, renovar patentes, era necesario llevar el recibo que se había pagado a estas entidades de gestión. O sea, utilizar una entidad pública como medio de cobro de una entidad privada. De una entidad privada, exacto. Ese artículo se derogó. O sea, hay que afirmarlo clara y expresamente que derogado ese artículo o a ese reglamento, las municipalidades no pueden exigir ese requisito que venían exigiendo anteriormente a solicitud de estas sociedades. Y me devuelvo para ir cerrando en el tema relacionado con los medios de comunicación. Aquí evidentemente hay un tema de polémica. Potencialmente estas entidades que hacen la gestión de cobro por sus derechos, ¿pueden cerrar un medio de comunicación? ¿Pueden reclamar y decir, voy a cerrar esta emisora, voy a cerrar esta televisora por la utilización de la música? Otra cosa muy, muy curiosa. Precisamente en este momento se está dando otra lucha, porque son varios frentes dentro de la misma circunstancia, de que estas sociedades están pretendiendo que las autoridades municipales y las autoridades de la fuerza pública lleguen a un sitio y si no se tiene el recibo de pago a estas sociedades, pueda cerrar o suspender un espectáculo. Al igual que tributación, lo hace si usted no... Como una autoridad, la autoridad de policía, simplemente fuerza pública o municipal. Cuando hay una ley de observancia de los derechos de propiedad intelectual que establece que esos son medidas cautelares y que deben tramitarse bajo un debido proceso ante la autoridad judicial. Pero no simplemente ante una autoridad de policía que llegue y cierre un evento o cierre un sitio donde se está utilizando música. Que me parece además me parece doblemente peligroso, porque estamos hablando que en virtud de algo que es privado se está utilizando el recurso público, la policía, la municipalidad, para poder ejercer ese tipo de acciones de alguna manera u otra coercitivas. Imagínense lo que eso significa. Es una gran grieta al sistema jurídico, al Estado de Derecho en Costa Rica. Si por ahí resulta, después vienen otras personas en otras circunstancias también a pedir que la policía, simplemente una autoridad de policía, sin ningún proceso previo, cierre establecimientos o impida a la gente expresarse. Yo quisiera agradecer muchísimo la presencia aquí del señor Carlos Corrales, especialista, abogado, especialista en temas de propiedad intelectual, para explicarnos, por habernos explicado este tema de derechos de autor, propiedad intelectual, tema en el que tenemos que educarnos. En esta media hora nos alcanzó por un poquitito, don Carlos, pero yo espero que más adelante podamos profundizar en este tema. Si usted tiene dudas, háganos llegar a nuestro perfil en Facebook a nombre de Noticias Monumental, o a través de nuestros perfiles también de Twitter de Radio Monumental. Igualmente entre en nuestra página www.monumental.co.cr. Háganos llegar sus dudas y por supuesto que con mucho gusto podremos contestarle con base en lo que nos ha informado el licenciado Corrales el día de hoy. Gracias, don Carlos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, otra interesante entrevista. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.